continuar. Gracias, muchas gracias por recordarme. Entonces, tiene el mismo valor numérico. A ver. En todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Sí? Entonces quiere decir que si tengo un sistema S que asigna coordenadas TR a diferentes eventos y otro sistema S' que asigna coordenadas T'R' a los eventos, entonces esto quiere decir que delta T cuadrado menos delta R cuadrado es igual a delta T' al cuadrado menos delta R' al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora sí, este es el contexto, ¿sí?, en el que estamos. Y vamos a seguir trabajando un poquito más en muchas de estas cosas, pero antes vamos a terminar de revisar los ejemplos y las actividades que tenemos en la tarea 1, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ahora sí con las dudas, ¿sí? Espero del ejercicio 1, que son los estándares para definir el metro y el segundo, y estas preguntas, ¿hay alguna duda? Yo solo tenía una duda de más o menos cuánto se esperaría que escribiéramos. O sea, ¿tiene que ser muy intensivo o puede ser como muy al grano? No, a ver. Primero, muchas de estas cosas están en Wikipedia o en el Rincón del Vago o en muchos otros lugares. Entonces, copiar y pegar no es una estrategia ni de enseñanza ni de aprendizaje muy útil. Entonces, sean breves pero claros, ¿sí? O sea, en la parte de es posible que en el futuro se mejore la medida de la velocidad del arcón vacío, justifica con detalle tu respuesta. Con detalle quiere decir que no pueden poner sí o no y pasar a otra cosa, ¿sí? Eso no es suficiente. Ahora, ¿cuánto? 2, 3 renglones debería ser suficiente, ¿sí? Igual, describe el procedimiento para medir un segundo en el laboratorio, pues sí, eso es hablar del relojes atómicos, pero entonces brevemente, o sea, hay montones de páginas que describen los relojes atómicos. Si quieren, copien un esquema y pongan una breve descripción en palabras, ¿sí? Pero no tienen, es decir, los ayudantes tienen que leer y no les da una enorme gratitud, tienen que leer 4 páginas sobre el problema 1, ¿sí? Sobre todo, excepto que ustedes quieran hacer ustedes una investigación. Pero si simplemente están tomando material de internet, lo cual es totalmente correcto y válido, pero entonces vayan, es decir, pongan algún material, vamos a ir construyendo esta relación, el cuánto, ¿sí? O sea, lo suficiente para que se vea que a ustedes les sirvió hacer ejercicio, algo aprendieron, ¿sí? Y pudieron decirlo, pero no es cuestión de llenar páginas y páginas, sobre todo ahora que la tecnología permite simplemente copiar y pegar, ¿sí? No sé si eso alcanza, no es una respuesta
precisa, pero espero que les dé una intuición. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Más comentarios o preguntas sobre la tarea uno? Sí, yo tengo una duda. Dime. Que bueno, se me quedó desde las clases pasadas. ¿A qué te refieres cuando decías la realización de una unidad? Ah, justamente es que les decía, una cosa es la definición y otra cosa es el procedimiento en el laboratorio con el cual se consigue tener algo con lo cual comparar. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, es decir, bueno, el segundo es particularmente claro porque hay que medir de alguna forma, hay que conseguir átomos de cesio, ¿sí? Llegarlos a que estén a velocidades muy, muy pequeñas, lo cual quiere decir a muy bajas temperaturas y con poca interacción, y hay que detectar la luz emitida en la transición hiperfina del cesio y medir la frecuencia. ¿Sí? Entonces, un poquito ver el reto que eso significa y un poquitito cómo se hace, cómo dicen en el CENAM que lo hacen, o si buscan en páginas del extranjero, qué dice NIST, el de Estados Unidos o el de Canadá, ¿sí? O se encontraron en España, en Chile, donde ustedes busquen, ¿no? Ahora en Internet está todo. Entonces, una breve descripción de cómo se hace eso, ¿no? Porque nosotros decimos, o sea, teníamos ideas intuitivas de cómo se medía el tiempo, ¿no? Entonces teníamos, qué eso, el movimiento de un péndulo, aunque tiene su chiste hacer que el péndulo siga, digamos, con la disipación, cómo es que esa pesa que se le colgaba a los péndulos o la cuerda permitía que sigan moviéndose con el mismo periodo, ¿no? Eso ya tenía cierto chiste, cómo funcionaba una cuerda, ¿sí? La cuerda de un reloj. Pero ahora los relojes son algo mucho más sofisticado que usan fenómenos en cristales, por ejemplo, la vibración de un cristal al ser sometido a una presión, ¿sí? O la emisión de luz. Entonces, que tengan una aproximación, ¿no? A cómo se hace eso. Y luego, por ejemplo, para el metro, ¿no? ¿Cómo? Es decir, bueno, tengo que ver qué distancia recorre la luz en 3.336 nanosegundos. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? ¿No? La tecnología lo permite ahora, porque hay realmente los relojes electrónicos permiten medir tiempos mucho más cortos que nanosegundos. ¿Sí? Y entonces ahí, por lo menos para mí es más fácil imaginarlo, ¿no? Puedo tener una fuente que tiene muy pegadito un detector y un espejo que está a 1 metro, y entonces la luz puede ir y venir entre la fuente y el espejo, ¿sí? Y si mido exactamente 2 veces 3.336 nanosegundos, entonces voy a decir, la distancia entre la fuente y el espejo es 1 metro y esa es la realización de 1 metro. Después puedo poner una barra de madera y poner dos marquitas y ahora tengo mi metro en una barra de madera con menos precisión. No sé si eso, ¿sí? ¿Sí? A eso me refiero con la realización de una unidad, que es diferente de la definición, porque como les decía, la definición de kilogramo es una definición totalmente teórica. Se define la constante de Planck, que está en joules, y de ahí se despeja kilogramo porque ya tengo metro y tengo segundos definidos. ¿Sí? Entonces la definición es algo muy abstracto, pero cómo se hace en el laboratorio, esa es la realización. ¿Sí? ¿Era esto lo que estabas Gracias, sí. preguntando? ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Y hay más preguntas? Dice Mariana, yo tengo una duda con respecto a los años luz. O sea, ¿un año luz puede representar una velocidad? No, no. Un año luz no es una velocidad, es una distancia. Es por definición la distancia recorrida en el vacío por la luz en un año. Esa es la definición de año luz.
es una unidad de distancia. Y le ponemos la palabra luz porque estamos usando año para medir distancia. ¿Sí? Pero entonces ese es un ejemplo donde se usan las mismas unidades para distancia y tiempo. Porque a qué velocidad en años luz por año viaja la luz en el vacío. A 1. ¿Cuántos años luz recorre la luz en un año? 1. Entonces recorre un año luz en un año. Tengo años sobre año, eso no tiene unidades. ¿Sí? Entonces se usa año luz todo junto para recordar que son años de distancia y no años de tiempo. Entonces ahora estamos generalizando ese uso y en todos los ejercicios de esta primera parte del curso, por comodidad, vamos a usar las mismas unidades en distancias y tiempos y la velocidad de la luz en el vacío siempre va a ser 1, sin unidades. Muy bien, qué bueno, me alegro muchísimo. Exactamente, nosotros vamos a utilizar metros dividido metros luz, entonces ahora metros luz son unidades de tiempo, ¿sí? O segundos luz entre segundos. Perfecto, qué bueno que lo dices así, Hugo. Muy bien, qué bien, gracias por ayudar a poner estos ejemplos que aclaran. Muy bien. Entonces vamos a escribir acá. ¿Sí? 1 metro nos equivale a 3.336 nanosegundos. Y 1 nanosegundo equivale a 30 centímetros. Y por supuesto, 1 año luz equivale a 1 año. ¿Sí? Muy bien, qué buenas preguntas. ¿Qué más hay? Respecto del problema 2 de los 2 cohetes de pólvora que estallan en el mismo lugar en el laboratorio con 4 años de diferencia, ¿ese lo pudieron resolver o no? ¿Sí? Sí. Las demás, los demás, les demás. Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ahí. Bueno, yo tenía una duda respecto a cuando nos dan una velocidad determinada, medidas con ciertas unidades, es necesario. Bueno, a ver, es que tenemos que ir ejemplo por ejemplo, ¿sí? O sea, lo más fácil para no trabajar con 3 por 10 a la 8 es trabajar con fracciones de la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Y eso es lo mismo. O sea, la luz en el vacío viaja a velocidad 1 o a velocidad c en otras unidades, ¿sí? Y entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que ningún sistema de referencia se puede mover respecto de otro a velocidades mayores que esa. Entonces esa es la velocidad más grande, ¿sí? Y entonces tienen que ser fracciones que están entre 0 y 1, ¿sí? 0 es si está en reposo en mi sistema de referencia y 1 medio, la velocidad 1 medio es 1 medio de c, que depende del sistema de unidades que estoy usando, es simplemente 1 medio sin unidades o 1 medio de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. ¿Sí? Vamos a ver qué nos conviene en general, ¿sí? Es mucho más cómodo trabajar de esa manera. Muy bien. En el problema 3, que Andrea planea hacer un viaje a la estrella Zircón y suponemos que la distancia de la Tierra a Zircón es 2 por 10 a la 6 años luz, o sea, 2 millones de años luz.
y que en el sistema de referencia de la Tierra le toma 2,01 por 10 a la 6 años llegar. ¿Sí? Pudieron hacer ese ejercicio y se pregunta cuánto duró el viaje para Andrea y a qué velocidad viaja Andrea en el sistema de referencia de la Tierra. ¿Quiénes tienen dudas o dificultades con este problema? Yo tuve dudas, muy bien. En la última parte es un poquito más laboriosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a poner una nueva pizarra. Entonces estamos en el problema 3. ¿Sí? Entonces la distancia Tierra-Circón la vamos a poner en 2 por 10. Por 10 a la 6 años. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienes una duda? Ajá. Bueno, no importa. Vamos a ver cómo se usa ese. Ese es un truquito para hacer cuentas, pero en realidad, por lo menos yo veo que casi todas las calculadoras actuales, creo que muchos celulares tienen unas calculadoras científicas que permiten trabajar con 15 o 20 cifras significativas. Eso era particularmente relevante cuando las calculadoras más viejitas tenían solo, por ejemplo, 6 u 8 dígitos y nada más. Porque entonces redondeaban y no se podía hacer la cuenta. Pero entonces, lo más importante siempre es determinar los eventos. ¿Sí? Y vamos a suponer que Andrea viaja a velocidad constante respecto de la Tierra. Fíjense que todas estas son suposiciones para hacer los problemas muy sencillos. Igual hay que pensarles, pero digamos, los problemas realistas siempre van a ser mucho más complicados. Sí, asumimos, sí, tienen todo el día de hoy para entregar la tarea hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Entonces, el evento 1 es Andrea con su nave pasa volando a velocidad constante junto a la Tierra. ¿Sí? Y el evento 2 es Andrea pasa junto a Circón. Fíjense que estamos en el caso muy simplificado en que pasa volando simplemente por ahí. ¿Sí? Para evitar complicaciones de que se acelera, se frena, que todo eso se puede, pero solamente hace las cosas un poquito más complicadas. ¿Sí? Entonces tenemos el sistema Tierra y el sistema Andrea. Y aquí tenemos xt, x'T'. ¿Sí? Entonces, como siempre,
ponemos coordenadas ceros al principio en uno de los eventos por simplicidad, ¿sí? Y ahora, el segundo evento, 200 por 10 a la 6 años, ¿sí? Entonces fíjense que medimos todo en años, ¿sí? Y el evento ocurre en 2.01 por 10 a la 6 años, ¿sí? Entonces, es claro que en el sistema de referencia de Andrea, ¿dónde ocurren los dos eventos? ¿Cuál es X' para el evento 2? En el mismo lugar, ¿no? En el 0. ¿Sí? ¿Para todos es claro eso? ¿O alguien tiene alguna duda? Todo claro. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Porque eso es siempre importante, ¿no? Y a veces nos cuesta, ¿sí? Porque son cosas que no hemos mirado de esta manera. Entonces, ahora nos preguntamos cuánto vale el intervalo, ¿sí? En un caso vale intervalo, ¿sí? Y esto es la raíz cuadrada de delta t cuadrado menos delta x cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto les dio el intervalo en el sistema de referencia de la Tierra? Ustedes lo tienen ahí anotado porque ya hicieron esta parte de la tarea. Muy bien. Sí, vamos a ponerlo, yo tengo con un poquito más de decimales, 0,025 por 10 a la 5 años. ¿Sí? ¿Todos pudieron calcular esto? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó en el sistema de referencia de Andrea? Exactamente, 2.0025 por 10 a la 5 años. ¿Sí? Muy bien. Entonces, claramente, si Andrea era una muchacha que iba en la nave, no vivió 200.000 años y entonces no pudo llegar. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ahí dice luego, tendríamos un evento 3, o sea, otra velocidad, ¿sí? Donde ahora la distancia sigue siendo la misma, pero ahora le va a tomar un poquito menos de tiempo, 2.001 por 10 a la 6 años. ¿Sí? Y aquí también para Andrea va a ser en el mismo lugar. Y ahora, ¿cuánto tiempo le toma en el sistema de referencia de Andrea? Hicieron la cuenta, supongo. Muy bien. Entonces podemos 6.32. Entonces fíjense que todavía está muy, muy cerca, ¿sí? Entonces,
Fíjense, ahora ya son solo 6.000, son 63.000 años, ya no son 200.000, pero igual claramente no llegó. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo sería razonable para que Andrea, nuestra astronauta, pueda llegar con alguna probabilidad viva a Zircón? ¿Sí? Y entonces tenemos otro de otra velocidad todavía. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo calculamos en cada caso la velocidad? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a recordar eso. ¿Sí? Exactamente, sí, la velocidad, no, pero no es x' entre t', cuidado ahí, porque delta x' es cero. Andrea está en reposo en el sistema de referencia de Andrea, ¿sí? Entonces vamos a anotar esto. Como delta x' vale cero, ¿sí? Y Andrea viaja a velocidad constante, ¿sí? Para la Tierra, la velocidad de Andrea es delta x entre delta t. Pero esto es cierto porque delta x' es cero. Entonces tienen dos eventos, conocen la separación espacial entre los eventos y la separación temporal entre los eventos, y estamos asumiendo que se viajó a velocidad constante. Entonces, como en geometría, con 2 puntos podemos trazar un segmento y calcularle la pendiente, ¿sí? Pero esto solo es cierto porque delta x' es cero, ¿sí? Es cierto porque delta x' es cero, porque eso quiere decir que va a velocidad constante No, o no, ¿por no, qué? no, son dos suposiciones diferentes. Una es que va a velocidad constante, porque nosotros tenemos solo dos eventos. ¿Qué Ah, pasó en el medio? es ¿Sí? lo, es lo mismo que la clase pasada de que tenían que pasar en el mismo lugar en el laboratorio y eso. Claro, o sea, Ok. para que estos eventos me sirvan, ¿no? O sea, piensen que están de noche en el campo y ven una luciérnaga que parpadea en un lugar y luego en otro. Y ustedes dicen, ¿a qué velocidad se mueve la luciérnaga? Tienen que suponer un montón de cosas. Primero, que los dos parpadeos eran de la misma luciérnaga. Y segundo, que entre el primer parpadeo y el segundo viajó en línea recta a velocidad constante. Porque si la luciérnaga hizo todo esto y luego parpadeó, pues el número delta x entre delta t no me dice nada. ¿Sí? Entonces, primero, tengo que asumir que es lo mismo, que es la misma luciérnaga. ¿Sí? Eso es lo mismo que decir, para nosotros delta x' es cero. O sea, es la misma Andrea la que pasa junto a la Tierra y la que pasa junto a Zircón. ¿Sí? Si tengo una nave que pasa junto a la Tierra y otra que pasa junto a Zircón, pues no sé nada de las velocidades de ninguna de las dos. ¿Sí? Tengo dos datos ahí aislados. Entonces estoy diciendo un montón de cosas. Entonces no sé si esto, el ejemplo de la luciérnaga les ayuda. ¿Sí? No, a ver, el delta x' es cero, es simplemente una forma de decir, estamos hablando del mismo objeto, del mismo conjunto, en este caso la luciérnaga o Andrea con su nave, que estaban en un lugar y luego están en otro. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, si alcanzan a visualizar esto de que si yo veo dos lucecitas que brillan, digo, es una luciérnaga acá y luego otra acá a 3 metros. ¿Sí? Si no estoy seguro que es la misma luciérnaga, no puedo decir a qué velocidad viaja la luciérnaga.
Y si es la misma, en el sistema de referencia de la luciérnaga siempre está en la misma posición respecto de ella misma. Igual que en el sistema de referencia de Andrea, Andrea está siempre en la misma posición respecto de ella misma. ¿Sí? Entonces, el delta x' igual a 0 quiere decir nos estamos refiriendo al mismo objeto en dos eventos diferentes. ¿Sí? Entonces, ese objeto estuvo en un lugar, en un momento, en mi sistema de referencia y en otro lugar, en otro momento, en mi sistema de referencia. Y estoy seguro que es el mismo objeto, porque me dan esta información, o sé que es, entonces delta x' es 0. ¿Sí? Es el mismo objeto, es otra forma, una forma más matemática en el lenguaje que estamos usando acá de decir lo mismo. ¿Sí? Y entonces, además, asumo que no estuvo revoloteando, yendo y viniendo, sino que viajó en línea recta. ¿Sí? Entonces, si viajó en línea recta, puedo hacer la aproximación que ustedes aprendieron a hacer en secundaria o prepa de movimiento rectilíneo uniforme. Velocidades delta x entre delta t. ¿Sí? Es una suposición porque tengo solo 2 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y en realidad casi siempre los objetos se van a mover de formas más complicadas. Pero para nosotros, por simplicidad, vamos a decir, no, vamos a tomar el caso más sencillo, en el que se mueve en línea recta a velocidad constante. ¿Sí? Fíjense que aún con todas esas super aproximaciones nos cuesta trabajo. Entonces, ¿por qué no lo complicamos más? Porque ya con esto tenemos para entretenernos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Sí? Entonces, la invariancia del intervalo en este caso me dice que delta t cuadrado menos delta x cuadrado es igual a delta t' cuadrado menos delta x' al cuadrado. ¿Sí? Pero en este caso estamos diciendo que en este caso esto es 0. ¿Sí? Entonces, para este caso se va a cumplir lo siguiente, que delta t' al cuadrado va a ser igual a delta t cuadrado, ¿sí? Por 1 menos delta x cuadrado entre delta t cuadrado, ¿sí? Y si se fijan, esto es igual a delta t cuadrado 1 menos v cuadrado en este caso, porque delta x' es 0. ¿Sí? De donde delta t' es delta t por la raíz de 1 menos v cuadrado. Aunque en general hay dos cosas. Primero, en este caso, ¿sí? A delta t', la separación entre eventos en el sistema de referencia en que esos eventos ocurren en el mismo lugar, entonces se le llama tiempo propio. Y entonces en ese caso a delta t' le llamamos delta tau, solo en el caso en que delta x' es 0. ¿Sí? Y entonces delta tau es delta t por la raíz de 1 menos v cuadrado, de donde delta t es delta tau, perdón, delta tau dividido la raíz de 1 menos v cuadrado. Y esta cantidad se usa tanto que hasta hay un símbolo para ella.
¿Sí? Y podemos ver que si B es 0, gamma vale 1. ¿Sí? Y si B tiende a 1, gamma tiende a infinito. ¿Sí lo ven? ¿Sí? El denominador se va a 0. ¿Sí? De donde entonces tengo que delta t es gamma delta tau, ¿sí? Y como gamma es mayor o igual que 1, esto es lo que se llama la dilatación del tiempo. Es dilatación en el laboratorio, o sea, el tiempo en el laboratorio, y eso lo vimos aquí y acá y también aquí y acá. El tiempo en el laboratorio siempre es mucho más grande que el tiempo propio. El tiempo propio es el más pequeño de todos. ¿Sí? Y a este efecto se le llama dilatación del tiempo. Mm, ¿Puedes repetir qué es el tiempo propio? El tiempo propio es el tiempo transcurrido entre dos eventos que ocurrieron en el mismo lugar en ese sistema de referencia. ¿Sí? Sale. Es decir, si yo tengo mi celular que me marca la hora y viajo con él, el tiempo de mi celular, el tiempo de mi reloj que viaja conmigo es mi tiempo propio, por eso es propio, es el mío, ¿sí? En el Space-Time Physics le llaman el tiempo del reloj pulsera, pero ya casi nadie usa reloj pulsera. Entonces, es un nombre que ha quedado muy fuera de moda, ¿sí? Sí, sale. Muy bien. Entonces, el tiempo del reloj celular, sí, pero yo he visto que la mitad de la gente deja el celular tirado en cualquier lado y después nunca sabe dónde está, se fue, lo dejó en la casa, en la oficina, en el escritorio. Entonces ya el que era, el que llevabas en la pulsera no lo perdías porque lo tenías acá amarrado en la mano. ¿Sí? Sí, sí. El tiempo del smartwatch, ese sí, pero poquitos tienen smartwatch. ¿Sí? Muy bien, entonces, volvemos a esto y vamos a hacer este ejercicio. Entonces tenemos que delta t es gamma delta tau, que es el tiempo propio, y gamma es 1 entre la raíz de 1 menos v cuadrado, y v es delta x entre delta t, si delta x' es 0. ¿Sí? Todo esto. Muy bien. Entonces ahora nos preguntamos, en el último ejercicio, ¿qué datos tenemos? ¿Sí? La delta x sigue siendo la misma. 2 por 10 a la 6 años. ¿Qué otro dato nos dan en el último inciso del problema 3? Delta t', muy bien, que es delta tau. ¿Sí? Que vale 20 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? ¿Sí? Sabemos que delta tau al cuadrado, o delta t', le voy a poner delta t' para no
cambiar tanto la notación ahora. Delta t' cuadrado es igual a delta t cuadrado menos delta x cuadrado. ¿Sí? Conocemos delta t' y delta x, pero no conocemos delta t. Y no conocemos, por lo tanto, la velocidad que es delta x entre delta t. ¿Sí? Entonces, justamente a quien no conocemos delta t. ¿Sí? Entonces, delta t cuadrado es delta t' al cuadrado más delta x al cuadrado. Delta t'. ¿Sí? Entonces, la velocidad al cuadrado, si quieren, ¿sí? Para ir más fácil, es delta x cuadrado entre delta t cuadrado. ¿Sí? Y esto es delta x cuadrado entre delta t' al cuadrado más delta x cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y ahora, fíjense, voy a sacar un delta x cuadrado entre delta x cuadrado y acá me queda un 1 y acá me queda 1 más delta t' cuadrado entre delta x cuadrado. ¿Sí? Y este se va con este. Y entonces v cuadrado, ¿sí? Es 1 entre la raíz de 1 más delta t' al cuadrado en delta x cuadrado. Perdón, esto es v ya. Ya puse la raíz cuadrada, es v. ¿Sí? Entonces, aquí tienen dos caminos. ¿Sí? Uno es meter estos números en la calculadora y calcular directamente. ¿Sí? Porque sí, hay una forma aproximada que es, si se fijan, delta t' entre delta x, ¿sí? Es 20 dividido 2 por 10 a la 6. ¿Sí? Y esto me da 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que esto es 1 de la raíz de 1 más 10 a la menos 10. ¿Vamos bien? Bueno, y aquí hay dos formas. Uno es, calculan esto en su calculadora. Fíjense que no les dé 1. ¿Sí? Y el otro es decir, reconocer
que esto es igual a 1 más 10 a la menos 10 a la menos 1/2. ¿Sí? ¿Pueden ver esto? ¿Esta notación les es familiar? Sí, Claro, el problema de que les dé 1 es que estamos trabajando, fíjense que necesitamos un montón de dígitos. Entonces, si tienen una calculadora que solamente trabaja con 10 dígitos, esto no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Por qué? ¿Dónde estaba el hint? Es 1 más x a la n es aproximadamente 1 más nx para valor absoluto de x mucho menor, perdón, mucho menor que 1. Y si no saben de dónde viene esta ecuación, pues repasen qué era la serie de Taylor que vieron en cálculo 1 o en cálculo 2. ¿Sí? Y calculan la serie de Taylor y esos son los dos primeros términos de la serie de Taylor. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, aquí veo que, ¿sí? Entonces veo que en este caso n es menos 1/2. ¿Sí? Y x vale 10 a la menos 10. ¿Sí? Entonces, p es 1 menos 1/2 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Y el error es de orden x cuadrado. O sea, esta serie tiene un término proporcional a x cuadrado. O sea, el siguiente, la corrección está en 10 a la menos 20. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una calculadora científica, por ejemplo, mi celular tiene, cuando lo pongo de este modo, me da calculadora científica con un montón de dígitos. Y entonces, si lo hacen, van a ver que aparece otro dígito en el número 20. ¿Sí? Esto es 1, esto es en realidad punto 99999 con un 5 en el décimo dígito, ¿sí? Y luego viene un montón de ceros, ¿sí? Probablemente y algo más en el lugar 20. ¿Estoy bien? Muy bien. Bueno, ¿quedó claro este? Sí, sí quedó claro, profesor. ¿Hay alguna duda, una pregunta, un comentario?
Muy bien. Entonces ya usamos eso. Simplemente, como pueden ver, en este caso no necesité usar la calculadora para resolver esto usando esa sugerencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Seguimos adelante o hay algo más que quieran decir sobre el problema 3? ¿No? Seguimos adelante entonces vamos a ir al problema 4, el de los muones en la atmósfera. ¿Sí? Tenemos una distancia d, ¿sí? Y vamos a imaginar, de vuelta, es un caso súper simplificado. Tenemos colegas, digamos, en muchas partes del mundo, pero en particular en el Instituto de Ciencias Nucleares, en el Instituto de Física, en el CIMBESTAB, en la Universidad de San Luis Potosí y en muchas, en Puebla, que están estudiando rayos cósmicos. Y ellos estudian y detectan estas partículas que llegan. Y por supuesto, este es un flujo constante y tienen que usar un montón de trabajo para reconstruir lo que está pasando, ¿sí? Esta es la versión súper simplificada, ¿sí? Entonces, primero tenemos a estos objetos que llamamos muones, de los cuales probablemente muchos de ustedes nunca habían oído hablar y que yo les contaba la de clase pasada que decaen en electrones, más un neutrino del muón, más un antineutrino del electrón. El detalle de esto, los que estudian física los verán en su curso de octavo o noveno semestre de física nuclear y subnuclear. ¿Sí? Yo solamente les estoy contando. Y dijimos que la vida media del mu menos, ¿sí?, es 1.5 microsegundos, o sea, 1.5 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el laboratorio, si los muones están en reposo, y si empiezo, entonces yo puedo tener un tiempo y un número, ¿sí? Entonces, si empecé al tiempo cero con un número n0, al tiempo t, que es el de una vida media, tengo n0 entre 2, a 2 vidas medias tengo n0 entre 4 y así. Para n vidas medias tengo n0 dividido 2 a la n. ¿Sí? Esta es la idea. ¿Les habían hablado de vidas medias en algún otro lugar de la carrera? ¿Habían tenido la oportunidad de ver lo que era una vida media? Quizás en ecuaciones diferenciales. Exactamente. Porque este es el modelo más sencillo de lo que se llama un decaimiento exponencial. ¿Sí? Entonces esto pasa. Esto pasa, ¿sí? Y ahora, esto es en el laboratorio, ¿no? Y ahora tenemos este caso diferente, donde tenemos en la atmósfera, pero aquí se están moviendo. Entonces vamos a pensar que se creó en un momento dado un montón de muones, ¿sí? Aquí tengo una nube de muones que está cayendo, pero están todos juntitos, un paquete de muones, ¿sí? Esto es un invento que yo estoy haciendo. Lo que pasa en realidad es que hay un flujo más o menos constante,
¿sí? Porque tiene que ver con el viento solar, los rayos cósmicos y las reacciones que ocurren en la atmósfera. Y además las reacciones no ocurren solo en un lugar de la atmósfera, ocurren a todo lo largo de la atmósfera, ¿sí? Y todo esto los colegas que estudian en el experimento Pierre-Ayer, ¿sí? O en el experimento que está en el Cerro La Negra, ¿sí? Todos ellos que estudian rayos cósmicos hacen análisis mucho más detallados. Esto es la versión así súper de caricatura de lo que está pasando, pero nos sirve como ejemplo, ¿sí? Entonces, dijimos que estos viajan a una cierta velocidad v que es muy cercana a c, aunque por supuesto más pequeña, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos varios ejercicios que queremos hacer, ¿sí? Entonces, lo primero es, si tuviera un pulso de luz, bueno, si un pulso de luz recorre 60 kilómetros, que es esta distancia, d igual 60 kilómetros, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Hicieron esa cuenta? Sí, ¿Cuánto tiempo tarda un pulso de luz en recorrer 60 kilómetros? 60 kilómetros de tiempo. Muy bien. ¿Y en nanosegundos? Este, nanosegundos, 200.160, creo. Muy bien. Entonces, simplemente ahora sí, para este ejercicio en particular, vamos a tomar la cuenta exacta, ¿sí? La luz, ¿cuánto tiempo necesita? Entonces, si velocidad es distancia entre tiempo, entonces tiempo es distancia entre velocidad y es 60 kilómetros, ¿sí? Entre 300.000 kilómetros sobre segundo, ¿sí? 300.000. ¿Está bien? Y esto, si se fijan, entonces acá pongo esto, y este se va a hacer un 1 y esto va a ser un 2, ¿sí? Entonces esto da 2 por 10 a la menos 4 segundos, ¿sí? O si quieren 200 microsegundos. Perfecto, casi exactamente lo mismo que encontró Andrés. ¿Mm? Muy bien. ¿Sí? Entonces sabemos que podría ser, digamos, si viajan a velocidades muy cercanas a la de la luz, ¿sí? Entonces entre 200 microsegundos, es el menor tiempo que les podría tomar a los muones llegar a la superficie de la Tierra. Igual como en el ejercicio que hicimos de Andrea y Zircón, si viajaban casi a la velocidad de la luz, podrían tomar casi 200 microsegundos. ¿Sí? Muy bien.
Muy bien, entonces esto es 1. Y ahora, ¿cuántas vidas medias del muón sí transcurren en ese tiempo? ¿Hicieron la cuenta? ¿Cuántas vidas medias son? 133 vidas medias. ¿Sí? ¿Todos pudieron calcular eso? ¿Todas? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces tenemos 133, algunos dicen 0.3, 0.4 vidas medias. Muy bien. ¿Qué fracción de los muones sobreviviría después de ese tiempo? Muy bien. Muy bien. Entonces, algunos dicen un medio, Andrés dice un medio por 10 a la 133 y Pablo dice que ahí está su duda. ¿Cuál es tu duda, Pablo? ¿Mm? A ver, por ahora estamos haciendo cuentas nada más, todavía no estamos tomando nada, estamos diciendo, a ver, yo les doy un dato, 60 kilómetros, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le toma a la luz recorrer 60 kilómetros en el vacío? 200 microsegundos. Ahora tengo un tiempo, ¿sí? Es el tiempo mínimo que les tomaría a los muones recorrer esos 60 kilómetros. Si van más lentos que la luz, les va a tomar más tiempo, ¿sí? Y decimos, y 200 microsegundos en vidas medias, ¿cuántas son? 133 vidas medias, ¿sí? Y ahora, dada la recetita que puse arriba, la fracción es 1 sobre 2 a la 133. ¿Sí? A ver, eso es lo que tenemos. ¿Está bien? Y esto es, si hacen la cuenta, ¿se tomaron la molestia de hacerlo en decimales? Son 9.1835 por 10 a la menos 41. ¿Sí? O sea, tendría que tener 10 a la 40 muones para tener una cierta probabilidad de detectar 1. ¿Sí? O sea, es un 1 seguido de 40 ceros. ¿Sí? Bueno, esto es, pero si se fijan, esto es muy parecido al ejercicio con Andrea. Es decir, Andrea, en su sistema de referencia pasaron 20 años y en el sistema de referencia de la Tierra pasaron un poquitito más de 2 millones de años. ¿Sí? Entonces, fíjense, 20 a 2 millones es un cambio enorme. ¿Sí? Entonces, ahora el siguiente dato que nos da el ejercicio, y esto tiene de relevancia de que esto realmente se observa no solamente en los rayos cósmicos, sino en los aceleradores de partículas. ¿Sí? Porque el mecanismo por el cual una partícula elemental como un muón decae
nos es desconocido, pero es una propiedad interna del muón. O sea, nosotros tenemos el modelo estándar de las partículas elementales que nos dice cómo decae, ¿sí? Pero no nos dice por qué este objeto fundamental se transforma. El muón es igualito al electrón, pero más pesado. Tan igualito al electrón que cuando decae, decae en un electrón, un neutrino y un antineutrino. ¿Sí? No es lo mismo que el electrón, es diferente, porque tiene una masa mucho más grande y decae de esta manera, mientras que el electrón es estable. ¿Sí? Y a este objeto le pasa esto. No sabemos, no hay en este momento una teoría de por qué, si no tenemos algo que explique ese mecanismo. Simplemente decimos eso en el modelo estándar puede pasar y pasa de esta manera y se puede calcular. ¿Sí? Pero lo interesante es que esa vida media es un proceso interno, así como envejecer es algo que nos pasa a cada uno, y de alguna manera cuando dijimos hace unos minutos que Andrea envejece solo 20 años, no causó gran revuelo, porque ese es el reloj biológico de Andrea. Bueno, el reloj interno del muón, lo que sea que eso es, porque el muón es una partícula elemental que no envejece, pero sí decae, en el sistema de referencia del muón, decae con ese tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, y eso es, y fíjense que por algún motivo, claro, es más fácil pensar en una muchacha que envejece que en un objeto del cual nunca escucharon hablar y que tiene un decaimiento radioactivo. Me imagino que hay cosas que no son familiares y cosas que no. Pero la filosofía es la misma, hay un reloj interno que tiene que ver con el tiempo propio. ¿Sí? Entonces, si se detecta un octavo de los muones, ¿cuántas vidas medias pasaron en el sistema de referencia del muón? ¿Cuántas vidas medias? 3 vidas medias. 3, ¿sí? Porque un medio al cubo es 3, es 8, es un octavo, perdón. De donde 3 vidas medias. Yo tenía una duda, o sea, sí había puesto 3 vidas medias, pero algo como que me dejó pensando, y es que se supone que en ambos sistemas, como la misma cantidad de muones llega en ambos sistemas, entonces en ambos sistemas se ven 3 vidas medias, ¿no? A ver, 3 vidas medias del muón, pero Ajá, el del muón. tiempo transcurrido no es el mismo. Ajá, sí, sí, o sea, sí, Sí, eso, sí, sé que el tiempo, todos, si había 1000, todos, si de alguna forma en un satélite en órbita detectaron 1000, un tiempo después, que es 4.5 microsegundos después, se detectan en la Tierra 125 o algo muy cercano a eso. sí, eso sí ¿Sí? me queda claro. Mi Sí. problema es que entonces podemos decir que en la Tierra también se detectaron 3 vidas, o sea, desde el sistema de la Tierra también se detectaron 3 vidas medias. Sí, Y pero lo que decimos es, en el laboratorio observamos que para el muón transcurrieron 3 vidas medias, pero eso no coincide con lo que marca el reloj que está en la pared del laboratorio. ¿Sí? ajá, o sea, es que mi duda era como se supone que habíamos calculado si fueran a la velocidad de la luz, es que tendría que haber un mínimo, porque es una cota inferior, de Sí. 133 vidas medias, ¿no? A ver,
que en el sistema de la Tierra, ¿sí? Habrían pasado, si la vida media, pero fíjate, lo que estamos diciendo es, lo voy a escribir para que, a ver si esto ayuda, ¿sí? Si el tiempo transcurriera igual, espera, riera igual en el sistema del muón y el sistema de laboratorio, habría una contradicción. O sea, sí, eso sí lo entiendo. O sea, me imagino que, por ejemplo, se supone que la vida media del muón en reposo, o sea, desde su mismo sistema es como 1.5 microsegundos, ¿no? Entonces, eso es en el sistema, y tal vez en la Tierra su sistema es, o sea, su vida media tendría que entonces ser mayor, ¿no? O sea, Pero como, lo que pasa es que, a ver, sí tenemos un poquito de lenguaje. Solo hablamos de vidas medias en el sistema propio, en el sistema en que el objeto que decae está en reposo. ¿Sí? Entonces, no, para no complicarnos la vida en la comunidad de nuclear, en la comunidad, bueno, en toda la de sistemas atómicos, nucleares, subnucleares, donde hay decaimientos radioactivos, las vidas medias siempre se refieren a las que son medidas cuando el sistema está en reposo, ¿sí? Respecto del reloj, o sea, en el sistema de referencia propio, ¿sí? Otra cosa es cuánto tiempo pasó, ¿sí? Es decir, ok, sí, creo que ya no me quedó más. usamos las vidas medias. En todo caso, si queremos usar las vidas medias como reloj, solo es el reloj propio de los muones o de la nave que se está moviendo al lado de los muones, ¿sí? O sea, queremos usar los muones y su decaimiento como reloj, pues tiene que ser en el sistema en que los muones están en reposo. Solo allí podemos usar el decaimiento de los muones como reloj o para calibrar nuestros relojes. ¿Sí? Si no, no podemos. Ok, sí, pensé que se podía como también cambiar eso, ¿no? Que la vida media también se podía ocupar como reloj en el otro sistema, pero Es ya me que quedó más claro. justo eso nos metería en un lío, ¿sí? Que no queremos hacer eso, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora tenemos si tenemos nuevamente, ahora sí vamos a hablar de dos eventos, ¿sí? Evento 1, se crean N0 muones a 60 kilómetros de altura. Evento 2, se detectan N0 entre 8 muones en el laboratorio. ¿Sí? Entonces tenemos el sistema laboratorio y un sistema de una nave que viaja junto a los muones. ¿Sí?
De vuelta tenemos xt y x'T'. ¿Mm? Y de vuelta a este evento le ponemos 0 todos. ¿Mm? Muy bien. Y ahora fíjense, ¿qué tenemos aquí? 60 kilómetros, ¿sí? Y dijimos que esto es equivalente. Entonces, por acá tengo a 2 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Sí? Muy bien. En el sistema nave, el segundo evento, ¿cuál es X' del segundo evento? En el sistema de la nave que se mueve junto a los muones. ¿Dónde ocurre la llegada a la Tierra? ¿Qué pongo Cero, aquí? ¿Eh? cero, no se movieron respecto a la nave, porque van teniendo Eso es muy importante. ¿Y cuánto tiempo pasó entre los dos eventos? ¿Cuál es el tiempo del segundo evento en el sistema nave? 4.5 micras, ¿no? 4.5, ay, qué fea mi letra. 4.5 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale el intervalo en el sistema nave? ¿Cuánto vale el intervalo espacio-temporal entre los eventos en el sistema nave? 4.5 por 10 a la... Para todos, para todas, para todes, ¿es claro que el intervalo vale eso en el sistema nave? Yo, profe, perdón, me perdí en dónde sale el 4.5 por 10 a la menos 6. ¿Alguien le puede ayudar a entender a Pablo de dónde sale ese? Supongo que te refieres a este de aquí. Sí. ¿Sí, Pablo? ¿Alguien le puede ayudar a explicar a Pablo de dónde salió eso? Sí, dijimos que para que quede como que se reduzcan a 1/8 de lo que había originalmente, tenían que pasar 3 vidas medias. Y una vida media son el 1.5 por 10 a la menos 6. Entonces hay que multiplicar eso por 3 y ese es el tiempo transcurrido. Ah, vale, muchas gracias. Sí, ya te quedó claro. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que calcular cuánto tiempo pasó en el sistema Tierra. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuánto vale el intervalo? Sí, y ahí acá hay que decidir si lo queremos hacer en segundos o en kilómetros. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Pero ¿por qué multiplicaste por C?
Ah, para ponerlo en kilómetros. Perfecto. Entonces vamos a decir cuánto vale esto en kilómetros. ¿Nos puedes dar, Mariana, el dato de cuánto vale el intervalo en kilómetros? ¿Cuánto es 4? O sea, la pregunta es ¿cuántos kilómetros recorre la luz en 4.5 por 10 a la menos 6 segundos? ¿No? Muy bien. Esto es 1.35 kilómetros. Entonces ya tenemos el intervalo en kilómetros o en fracciones de segundo. ¿Sí? Tenemos los dos. Entonces, lo que queda es calcular el delta T en el sistema Tierra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá el intervalo también va a valer 4.5 por 10 a la menos 6 segundos y esto también va a ser igual a 1.35 kilómetros. ¿Sí? Entonces vamos a tener que 1.35 kilómetros al cuadrado es igual a delta t cuadrado menos 60 kilómetros al cuadrado. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es decir que delta t' al cuadrado menos delta x' al cuadrado es igual a delta t cuadrado menos delta x cuadrado. Y sustituimos. ¿Sí? Entonces, delta t cuadrado es 60 kilómetros al cuadrado más 1.35 kilómetros al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto vale delta t? Muy bien. 60.10015 kilómetros. ¿Alguien tiene dudas con esta cuenta que estamos haciendo? Este es un buen momento para preguntar. Si surgen más dudas, pueden preguntar la clase que viene. Todas las clases pueden preguntar, ¿sí? Y a veces una pregunta ayuda a muchas compañeras y compañeros también a pensar, decir, yo esa pregunta no la había pensado, pero me parece muy interesante, ¿sí? Y entonces, ahora sí, como delta x' vale 0, V es delta x entre delta t. Y esto es 60 kilómetros dividido 60.015 kilómetros. ¿Sí? Y eso me da 0.999747. ¿Sí? Fíjense que igual que en el caso de Andrea en el ejercicio pasado, esta es una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz en el vacío, pero por supuesto es menor que 1. ¿Está bien? Entonces aquí tuvimos 60.015 kilómetros. ¿Tenemos un comentario, una duda sobre este ejercicio?
Como ven, lo único que estamos haciendo es usar la invarianza del intervalo, o invariancia. Estaba mirando que la RAE dice que es invariancia. ¿Sí? Yo supongo que si muchos usamos invarianza, ya eso lo hace usable, solo por presión popular. Entonces, el procedimiento siempre es el mismo. Primero tengo que identificar de qué eventos estoy hablando. Y después voy a ver si hay en algún sistema de referencia, puedo calcular el intervalo espacio-temporal entre esos eventos. ¿Mm? Y luego voy a despejar lo que necesite. Y eso es todo. ¿Sí? Vamos a ver que luego hay formas, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Pero esto es lo primero, ¿sí? Y esto requiere un entrenamiento especial porque es algo que ustedes nunca habían hecho antes. Sí, Hugo, siempre es así. Si se acuerdan el ejercicio donde los cohetes explotan en el mismo lugar en el laboratorio, ahí era al revés. El delta X era 0 y el delta X' y delta T' eran diferentes de 0. ¿Sí? Porque la Tierra se estaba moviendo respecto de la nave. Entonces, para nosotros, la Tierra es otra nave. Es decir, el sistema Tierra, ¿sí? ¿Por qué la velocidad no puede superar el 1? Es una excelente pregunta. ¿Sí? Y ahí sí, les voy a dar una primera respuesta. Vamos a tener muchas respuestas sobre eso. Pero justamente tenemos que delta T es delta tau dividido entre la raíz de 1 menos b cuadrado. ¿Sí? Entonces, vemos que si b tiende a 1, delta t tiende a infinito. ¿Sí? Si b fuera mayor que 1, delta t sería imaginario puro. Y no queremos tiempos imaginarios. Y fíjense que hay otros formalismos donde sí se usan números complejos, hay toda otra forma de hablar de esto. Pero en nuestra forma nosotros estamos asumiendo que posiciones y tiempos son números reales. ¿Sí? Entonces, la invariancia del intervalo nos dice que esa b nunca puede llegar a 1, ¿sí? Porque el delta t se iría a infinito. ¿Sí? Entonces, la conclusión es que v tiene que ser estrictamente menor que 1 cuando es la velocidad relativa entre dos sistemas de referencia. ¿Sí? Esto no es la única explicación y sí es como dice Andrés, ¿sí? Pero fíjense que nosotros aquí no estamos postulando el famoso que tanto han escuchado, nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío, ¿sí? Es decir, no estamos postulando eso, estamos postulando que el intervalo es invariante, ¿sí? Y entonces vemos que para mantener distancias y tiempos como números reales, no podemos permitir que v llegue a 1 cuando es la velocidad relativa entre dos sistemas de referencia. Este es el primer argumento. Vamos a ir encontrando varios a lo largo de estas clases.
pero aquí vemos 1 ya, y vemos que es una consecuencia de la invariancia del intervalo. ¿Sí? Nuestro postulado fue simplemente el intervalo es invariante. Muy bien. Entonces, qué buenas preguntas hacen. Yo me estoy muy contento porque creo que la clase se hace mucho más interesante. ¿Sí? Y creo que todo se enriquece, ¿sí? A medida que está acá. Entonces vamos ahora al problema 5. ¿Sí? Entonces tenemos dos relojes que están a una distancia, según el ejercicio, de 10 a la 9 metros. Eso es 1.000.000 de kilómetros, ¿sí? Eso no es posible en la Tierra. La circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros, ¿sí? El radio es del orden de 12.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, estos son distancias ya del orden de la órbita terrestre, cosas por el estilo. Entonces, supongamos que tenemos dos satélites, decimos, vamos a sincronizar los relojes entre dos satélites que están a 1.000.000 de kilómetros de distancia. ¿Sí? Entonces tenemos a un señor que dice, miren, vamos a hacerla fácil. Yo tengo mi nave que viaja a velocidad constante y tiene un gran cartel luminoso con la hora. Entonces, cuando paso cerca de este se fija la hora. Y ahora, un tiempo después, paso junto a este y este también se fija la hora y con eso sincronizamos. ¿Sí? Esa es toda la idea. Y la pregunta, ¿eso funciona o no funciona? ¿Qué error tendría? ¿Sí? ¿Pueden ver por qué esto puede no funcionar? ¿Por qué habría un problema? Pues como hemos estado viendo, cuando las cosas se mueven respecto a otras, el tiempo viaja diferente para ellos, en particular se hace más chiquito. Entonces, si en el cohete van a una velocidad, se va a empezar el reloj que llevan va a ir más despacio que el reloj que se quedó fijo. Muy bien. Entonces, lo que queremos calcular es eso, ¿no? Entonces, vamos a tener eventos, ¿sí? Entonces, uno siempre va a ser el señor Pérez pasa junto al reloj 1. Y el 2 pasa junto al reloj 2, ¿sí? Este es el 1 y este es el 2, ¿sí? A, B igual, y primero nos dicen que viaja a una velocidad de 10 a la 5 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces tenemos ahora el sistema relojes, que se supone que están en reposo uno respecto del otro, y el sistema del señor Pérez. ¿Sí? Y de vuelta tenemos xt, x', t'. ¿Sí?
De vuelta aquí ponemos 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y en el sistema relojes, la distancia entre esos eventos es 10 a la 9 metros. ¿Sí? Y aquí es 0. ¿Sí? Entonces hay que decidir si queremos trabajar en qué unidades, si queremos unidades de metros o unidades de segundos, ¿qué van a preferir? Segundos. Segundos, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma a la luz recorrer 10 a la 9 metros? Podemos usar redondeo, 3 por 10 a la 8, vamos a decir que C es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces eso, ¿a cuánto es 10 a las 9 metros? ¿Cuánto equivale en segundos? 10 tercios, sí. 3.336 segundos. ¿Sí? Recorre 1.000.000 de kilómetros la luz. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, si V es 10 a la 5, ¿sí? Esto podemos calcularlo en fracciones de C. Y entonces esto me va a dar 0.33, un tercio por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo le toma recorrer esa distancia? Diez mil segundos, ¿no? Porque va a una velocidad mucho más corta que la de la luz. Muy bien, 10 a la 4 segundos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale el intervalo? En el sistema de los relojes. Pues 10 a la 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, bueno, 3.33. Es que yo lo hice en años, bueno, como que me compliqué mucho las cosas y lo hice en años, entonces no tengo el resultado en segundos. Entonces, el intervalo al cuadrado, eso es, muy bien. Entonces, acá Mariana sí lo calculó y le dio, fíjense, 9999.999
4 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el error que habría de calibrar los relojes de esta manera? Pues como la diferencia de los tiempos es, bueno, sí hay una diferencia en los tiempos, el segundo reloj estaría trazado, ¿no? Por esa diferencia. Claro, el error es 10 a la 4 menos 9999.99944. ¿Sí? Y eso es 0.6 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Sí? Es una fracción de milésima de segundo. ¿Sí? Entonces, si nos importa o no nos importa depende de qué precisión querramos tener en los relojes. ¿Sí? Y ahora, después dice que habría otro evento que de vuelta sería que pasa junto al reloj 2. ¿Por qué esto es el error? ¿Por qué lo tomamos? Porque este es delta T en el sistema de los relojes, bueno, menos delta T en el sistema del señor Pérez. O sea, ¿sí? O sea, quiero ver, el ejercicio es ver si este es un buen método o no para poner en hora, para sincronizar relojes, ¿sí? Entonces, si están perfectamente sincronizados, los dos deberían marcar la misma hora, ¿sí? Entonces, por eso lo retamos para ver si la diferencia es 0, están perfectamente sincronizados, ¿sí? Ahora, luego nos dicen que ahora, ¿qué pasa si la velocidad es 100 veces mayor? O sea, 10 a la 7 metros sobre segundo. Entonces, aquí tienen que repetir este ejercicio. ¿Mm? Y ver cuál sería el error. ¿Sí, Axel, te queda claro por qué estamos restando esas dos cantidades? ¿Sí? Simplemente queremos ver, esto es el error en la calibración. Bueno, en la sincronización. ¿Sí? Es una forma de definir el error. Y entonces ustedes pueden hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Pero ahora suponiendo que la velocidad es 100 veces más grande. Y bueno, ese se los dejo, lo hacen. ¿Tienen alguna duda sobre este último ejercicio? ¿Consideran que pueden entregar la tarea hoy? ¿Hay alguno de ustedes que sienta que no puede entregar la tarea hoy? Muy bien. Entonces, tenemos misterios de esta vida virtual. Tenemos 45 estudiantes inscritos en el curso
el archivo LaTeX. ¿Para qué quieres el archivo LaTeX, Pablo? O sea, ¿qué utilidad tendría? O sea, quieren el látex, pero a ver, ni siquiera necesitan copiar el enunciado. Sí, la tarea se puede entregar a mano, lo único que necesitan es tener algún programita de escáner en su celular y transformarlo en PDF. ¿Sí? Sí es importante que no manden JPG ni PNG, que manden PDF. ¿Sí? Lo único que requieren, entonces le pueden, ¿por qué en PDF? Porque entonces con cualquier editor de PDF se puede simplemente se pueden poner notas, entonces los ayudantes les pueden poner notas. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces les decía, hablando de los misterios que yo veo, a ver qué dice por acá, de acuerdo, gracias, muy bien. Entonces, hoy es el día de subir la tarea, en el momento del día que quieran, ¿sí? Yo voy a subir la tarea 2. Ahora, si se fijan, hay 54, no sé si ustedes pueden ver eso, pero hay 54 alumnos inscritos en el Google Scholar. 45 inscritos en el curso oficialmente. Y en este momento hay 33 participantes, yo ocupo 2. Sí, no tengo ningún problema, todos los oyentes son bienvenidos, yo no tengo ningún problema. Solamente que veo 3 números. Les digo cuáles son los números. 54 alumnos en el Google Scholar, 45 inscritos y 31 asistiendo a esta reunión de Zoom. Y de vuelta, todas y todos son bienvenidos a pasar el curso, no tienen por qué echarse la sesión de Zoom, pueden ver el video o pueden decidir simplemente estudiar de otros lados y hacer las tareas, nada más que las tareas son muy importantes porque van a valer el 80% de la calificación final. ¿Sí? Entonces, yo esperaría que mi cota inferior al número de tareas presentadas sea 31. O sea, los 31 de ustedes que estuvieron hoy aquí y me dijeron que se sentían en condiciones de entregar la tarea. ¿Sí? Ojalá tengamos muchos más, ojalá tengamos 54. ¿Sí? Yo estaría muy contento. ¿Sí? Esa es mi ilusión. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, pues, ¿hay alguna otra pregunta o comentario que tengan sobre la clase, sobre la tarea? Están ahí, por favor chequen. Creo que ahora sí, en material del curso, en el Google Classroom, en trabajo en clase, en material del curso, puse un archivo que dice programa del curso y otro que dice textos. ¿Sí? Y ahí, si se fijan, el libro que estoy siguiendo muy de cerca es el Space-Time Physics. ¿Sí? Y ese me gusta mucho, lo estoy diciendo de receta, pero no hay versión en español. Pero entonces hay 2 libros, uno de Landau y otro más, que son sobre relatividad especial en español. Y hay otros 3 libros de física moderna que tienen una pequeña sección de relatividad y uno de ellos, el de Chivitarese, está en español también. ¿Sí? Esos tienen una pequeña sección, van a ver que no siguen la forma en que lo estamos haciendo nosotros, pero a la larga hablan de lo mismo. ¿Sí?
Y si ustedes tienen algún otro libro que quieran recomendar, con gusto conseguimos el PDF y lo incorporamos. ¿Sí? Estos PDF son PDFs de la UNAM, todos legales, no tuve que bajarlos de LibGen. ¿Sí? Estos son totalmente autorizados porque son de la UNAM y además lo estamos compartiendo solo al interior del grupo, en el drive del grupo. Bueno, ¿algo más que querramos decir o de hacer? Nada. Muy bien, entonces siendo ya casi las 12, nos despedimos hasta mañana. Hasta luego.